optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. Cuántas novedades, cuántas cosas interesantes están sucediendo en nuestro país, cuánto material para los periodistas. Yo creo que esta es una época en que principalmente los periodistas disfrutan mucho, porque ellos son gente que está al tanto de esas situaciones. Hay ciudadanos comunes que no le dan ninguna importancia y nosotros le damos la importancia que merece. No nos rasgamos las vestiduras, pero analizamos conscientemente cómo debe ser. Ahora, ya hay otros que se amargan la vida como si fueran a resolver ellos los problemas del país o como si las autoridades los fueran a escuchar y realmente vayan a cambiar todas sus propuestas. No es así. Sin embargo, aquí estamos para hacer cobertura, estamos para estar pendientes de las situaciones y hoy hemos tenido muchas novedades de las cuales vamos a hablar. Pero para empezar quiero saludar a todos, gracias al país entero que nos ve. Salimos por Canal 72 en Santa Cruz de la Sierra, en Sucre, en Tarija, en esas regiones maravillosas, en Cochabamba. Saludarlos a todos porque nos ven, recibimos mensajes de ellos. Gracias, gracias de verdad. Nosotros tenemos una hermenéutica. Abrimos el programa con la fotografía del día y la imagen del día, que muchas veces dice más que 100 y 1000 palabras, es esta que me llamó poderosamente la atención y que hasta me divierte. Ese caballero que usted ve de espalda, amasando, muy comprometido en el tema, es el viceministro Gustavo Serrano, que dice que está amasando el pan para frenar la especulación. ¿Qué es eso? No lo entiendo muy bien. Póngalo, acá está ya. No lo entiendo muy bien. Me imagino que él va a ver cuántas marraquetas salen de un quintal. No sé, estará haciendo un trabajo de campo seguramente, ¿no? Porque nadie puede contarte las cosas hasta que tú no las hagas. Por un momento yo he dicho, ay caramba, qué demagogia. Pero después me he puesto a pensar y he dicho, a ver, de repente él quiere saber exactamente cuántos panes salen. Porque no se olvide que ha habido un grupo de panaderos, compadres panaderos, que han dicho que ellos podrían tener el pan hasta en 60 centavos, que ellos podrían sacar el pan a 60 centavos. Eso significa que eso de la harina subvencionada, no sé, me parece que ahí había como una mentirita. Y yo le dije en algún momento a usted, cuando uno va a comprar pan al Hipermaxi o va a comprar pan a una panadería del barrio, de una que es una pastelería, pero además hace pancito, esos no tienen harina subvencionada. Las pastelerías no tienen harina subvencionada. No sé, le doy ejemplos. La Mayra, que está allá arriba en Alto Brajes, no tiene harina subvencionada, pero su pan cuesta 60 centavos y está haciendo un pan con harina no subvencionada. Si ellos pueden, ¿por qué no va a poder el resto de los panaderos? Acá está entonces, ya sabe usted, viceministro Gustavo Serrano. Mande unos pancitos pues, viceministro, para saber cómo le han salido y avise por favor cuántos han salido. Esto es lo nuevo que vamos a tener en los próximos días, que va a ser el precio del pan y todo eso. Vámonos ahora inmediatamente con la frase del día. Adelante, por favor. El total del presunto daño económico que tenemos en una semana es de 95,5 millones de bolivianos. Las acciones que vamos a tomar son concretas. Primero que nada es la denuncia penal contra los funcionarios de MAPA y también para los privados que hubieran ocasionado daño económico al Estado.
Lo ponemos de nuevo, sí, lo pondremos de nuevo porque como son frases cortas... El total del presunto daño económico que tenemos en una semana es de 95 millones y medio de bolivianos. Las acciones que vamos a tomar son concretas. Primero que nada es la denuncia penal contra los funcionarios de MAPA y también para los privados que hubieran ocasionado daño económico al Estado. 95 millones de bolivianos, 95 millones daño económico. Entonces, ¿qué se hacía? O sea, era mejor que nunca den nada, porque eso era motivo de que estén haciendo un daño al país. Vergüenza nos da, le digo. Es increíble lo que estamos viviendo y lo que se está descubriendo, arañando un poquito, salta la pus y nos enteramos de cuántas cosas en estos últimos días. En una semana de trabajo se identificó un daño económico al Estado de 95 millones en EMAPA. ¿Sigue preso Flores? ¿Sigue preso Flores? Ya no. Libertad. Arresto domiciliario. Saludo cordialmente a Jaime Albarracín. Él es el hombre de las noticias, él lo sabe todo. La cabeza desde el momento que entró el actual el anterior presidente fue Franklin. Y Franklin estuvo los 5 años que estuvo el presidente. Él fue como el premio porque postuló para gobernador, ¿no es cierto? Y entró. Pero ahora ya está con detención domiciliaria. Claro, él tuvo un proceso, ¿no es cierto? Y en medio de ese proceso, lo que ha pasado básicamente es que se lo detuvo inicialmente, pero posteriormente, por esas cuestiones que pasan en la justicia, que no nos sorprende todavía, ¿no? En otro tipo de fallos, le han dado detención domiciliaria, o sea, lo han mandado a su casa. 95 millones de daño económico. Millones de bolivianos de daño económico. Es terrible lo que ha pasado. Por ejemplo, se ordenó la producción de cierto tipo de alimentos en Beni. Ya. No hubo tal siembra, no hubo absolutamente nada y se pagó por esa cosecha, por el producto. Que nunca llegó. Nunca llegó. El caso más paradigmático que se está manejando actualmente tiene que ver con esa fábrica de papas, ¿no? Sí, las papitas fritas que son basura absoluta, que nunca existieron y que igual se ha gastado no sé cuántos. 45 millones de bolivianos se puso para ese emprendimiento y nada, y así hay otro tipo de elementos donde están vinculados productores, dueños de tierras, empresarios, es decir, se ha generado toda una trama, pero a ver, le han dado a cuidar al ratón el queso, ¿no? ¿Y dónde están los gatos que no han verificado lo que estaba pasando ahí? Exactamente. Es decir, han dejado hacer, han dejado pasar. Sí. Ahora las investigaciones no, Jaime. deben ir, a eso quiero llegar. Ya me has cachado, no, aquí no hay han dejado pasar, ¿no? Claro. Ahí todos han mordido. Han dejado pasar para recibir su mordida. Exactamente. ¿no? Las investigaciones tienen que llegar hasta lo más alto, ¿no es cierto? Porque que no se entere alguien de lo que está pasando ahí en el gobierno. Si lo que pasa es en una repartición muy pequeña es Vox Populi, en un segundo, imagínate lo que está pasando en el mapa. Para comenzar tenemos que analizar, ¿no? Es decir, ¿qué compromiso hizo Franklin, no es cierto, con el gobierno de Arce, cuando en realidad él era un candidato de Evo? Y que yo sepa, Evo y Arce no se llevaban bien. Y habiendo sido él un candidato de Evo, ¿cómo es posible que luego se quede 5 años? ¿Qué daba? ¿A qué han llegado? ¿A qué acuerdo han llegado? ¿Qué compromiso había de tanta fidelidad para que este caballero se quede 5 años? Intocable. Hay muchas cosas que pasan ahí de por medio. Realmente, bueno, ahí se le puede dar la razón nomás a Paz cuando dice que el Estado es un Estado cobarde. No, lamentablemente eso estamos viendo, lamentablemente es triste ver que donde arañamos sale la pus y eso ofende y eso insulta y eso nos hace ver que realmente los bolivianos hemos vivido en una fantasía, en un engaño, hemos vivido en una
¿qué le digo? En una vergüenza que ahora se está destapando recién. Y vamos a ver si en el transcurso del tiempo vamos a seguir viendo estas vergüenzas. Pero yo no creo en nada de honorable que haya habido. Todo ha sido dando tajada, dando mordida, porque estos 95 millones y medio de bolivianos en algún lado, las papitas fritas nomás, ¿cuánto has dicho? 45 millones en la implementación de... O sea, ya es la mitad de los 95 millones. Por eso te digo que es lo más representativo. Ahí están las papitas fritas. Más paradigmático de lo que ha acontecido. Y aquí es donde ha ido María Galindo, ¿no es cierto? A hacer terrible problemas. Y todo, ¿no? Exacto. Y efectivamente, o sea, es una empresa que aparentaba que estaba muy bien, pero 45 ha llegado millones. Al 35%, ni siquiera ha llegado y se ha pagado por toda la empresa. Pero papas fritas por 45 millones, oye, con eso hazme 4 escuelas, ¿no es cierto? Y mira, ahí está. Podría generarse por lo menos un hospital de tercer nivel, algo así, ¿no? Y además, Jaime, se supone que un Estado, que un gobierno, ¿no es cierto?, tiene pues la misión de cuidar la salud. O sea, no hagas pues una empresa de basura para que la gente coma basura, ¿no es cierto? Claro. O sea, ¿o qué es esto? En Australia, donde tuve la suerte de estar, a la gente la limitan tanto que hasta la sal tienen que pagar extra, porque nadie quiere matar pues a sus claro, además que ellos dicen así, no pueden comer sal porque si comen mucha sal se pueden enfermar y me va a costar más a mí en la salud pública, ¿no es cierto? Van a usar más servicios y yo los estoy pagando como Estado, entonces yo cuido a mi población, no le hago comer esto, no le hago comer el otro, los protejo para que no me cuesten muy caros. Aquí es al revés. No, es que estaban dentro del marco de eso de la industrialización, con su presión. Pero industrializar cualquier cosa, ¿no, papas? No, pero claro, a raíz de eso han justificado este tipo de, entre comillas, inversiones, que al final, por lo que dicen en el gobierno actual, han entrado a robar, así de simple y fácil. Han entrado a robar de la manera más descarada. Han creado una trama de corrupción ahí terrible. Pero imagínate, ¿dónde están ahora esos 95 y medio millones de bolivianos? Que ahorita eso se tiene que recuperar. Y Flores, al igual que Guarachi, ¿no? Dice, no, yo me he ganado con el sudor en mi frente. Sí, claro, unos millones, ¿no? Tenía como 2, 3 millones de bolivianos en sus cuentas, ¿no? Y nosotros Y eso es lo que sabemos, ¿no ve? Ajá. Y lo que no sabemos. De sus parientes, tíos y otros, realmente. Jaime, explícame un poquito esto del viceministro Gustavo Serrano que está amasando el pan para frenar la especulación. No, lo que pasa es que está faltando harina, ¿no es cierto? La EMAPA precisamente se encargaba de entregar harina a los productores, sobre todo a los federados. Sucede no sucedía en Santa Cruz, en Pando, en Beni, ¿no es cierto? Pero sí en el occidente del país, en La Paz fundamentalmente, donde tenemos más de 2 millones de habitantes, ¿no? Ahí se daba la harina. Entonces, no se les ha entregado harina. Primero por lo que ha pasado con EMAPA, sí, claro, la salida de Flores, recién se les va a entregar un cupo correspondiente a septiembre. Entonces, bueno, aprovechando estas circunstancias, los panificadores están diciendo, vamos a elevar el precio a 1.40, ¿no? Imagínate 1.40 y no hay absolutamente nada de eso. Entonces lo que se busca es tratar de frenar este proceso en espiral de especulación que se está dando sobre la entrega de este producto. Han dicho los panaderos, me parece una cosa muy extraña, que ellos están sosteniendo en sus espaldas estos meses, ¿no es cierto? Yo la verdad es que... Han ganado muy buena plata con la subvención de las harinas, han hecho sus negociados también, porque no todo... Sí, me dan 100 quintales, los 100 quintales porque soy un boliviano notable, lo meto a hacer pan para que los niños... No funciona así. No funciona. Ellos hacen masitas, hacen otra con harina subvencionada. Revenden, Jaime. Revenden a pastelerías que en vez de ir a comprar allá arriba a 350 el quintal, prefieren comprar en 300 y ellos las reciben en 280 y ya están ganando. Entonces ha habido eso, pero bueno, aquí estamos. Hoy ha sido un día muy particular, ¿no? Vamos a cambiar estas imágenes y vamos a hablar de lo que hemos vivido hoy día, porque han habido 4 determinaciones bien precisas dicen que es en contra de este país tranca, que son económicas. Yo esperaba que hablen del dólar, esperaba que hablen de los hidrocarburos, del dólar y de todo eso que estamos todos a la pronte, ¿no es cierto? Pero parece que absolutamente nada. A ver, ¿en qué beneficia a la población que se elimine el impuesto a las grandes fortunas? ¿En qué le beneficia a la población
que eliminen el impuesto a las transacciones financieras. Bueno, alguien me dirá las transacciones financieras. Esto de las transacciones financieras ITF se venían reclamando hace tiempo que se elimine, porque lo que hacía obviamente era entorpecer todo lo que representaba las transacciones, como dice su nombre, en el sistema bancario. Pero daremos sí, ejemplos, ¿no es cierto? claro, Para claro, que la gente se entienda. Estamos hablando con el hombre que tiene un programa de economía acá en el programa, que conoce estos temas. Yo te compraba un auto. Sí. Sí, ¿cierto? Lo compraba, qué sé yo, digamos costaba $10,000 por decir. Digamos, ¿no es cierto? $10,000 que eran en aquel momento 70,000 bolivianos. Exactamente. Además de pagar el impuesto a la compra, a inscribir, tenía que pagar un impuesto por lo que tú estabas pagando. ¿Sí? Las transacciones se hacían en dólares. Entonces, para bolivianizar la economía nacional, se instauró esto en el año 2006 para bolivianizar y manejar moneda nacional, sí, ¿no es sí, cierto? para estimular a que la gente utilice. Pero esto ha desincentivado el uso del dólar, ¿no? Porque había muchos dólares en la economía, querían sacarlos, y al final tuvo su resultado en función a bolivianizar la economía. Sí se dio eso. Entonces era mejor que yo, en vez de pagarte en dólares y tener que pagar ese impuesto, te terminaba pagando en bolivianos para ganar nomás ese poquito. Ahora, entonces, como se dejó de emplear ese mecanismo, entonces ya no circularon dólares, que es lo que nos está haciendo falta ahora. Es decir, lo que eso va seguramente a modificarse, va a modificar en relación a las transacciones, y eso va a ser importante en términos de generar más ingresos de dólares, que es lo que nosotros requerimos en estos momentos. Eso es uno, sí. Ese es el de las transacciones bancarias financieras. ITF se llama, ¿no? Sí, el ITF. ¿Qué pasa con el otro? Esas las grandes fortunas, exacto, ¿no es cierto? Las grandes fortunas. Según los datos que se tienen, se ha logrado recaudar desde que se instauró esto hace unos 5 o 6 años, más o menos 168 millones de bolivianos. Pero lo que ha hecho, dicen los entendidos, esto es también quitar un incentivo para que aquí haya fortunas, ¿no es cierto? Es decir, para que haya gente con plata aquí, que traiga su dinero aquí, que circule eso en la economía, ¿no es cierto? Que pueda construir más edificios y todo aquello. Todo ese dinero, según la explicación que has dado, se ha ido a Paraguay, ¿no? Entonces, muchos también, para no pagar estos impuestos, se han sacado su dinero, se lo han llevado a los países vecinos. Se está llevando mucha plata a Paraguay. ¿Tú crees que con este impuesto van a volver? No creo, o sea, es probable, pero no de inmediato, ¿no es cierto? Ya. Esto va a transcurrir un largo tiempo todavía antes de que se vuelva a retomar la confianza en ser millonario o multimillonario en Bolivia, ¿no? Pero ya con estos problemas del dólar y todo, muchos sacaron ya su dinero a paraísos fiscales. Por supuesto que sí, aquello, por supuesto. ¿No? Pero de todas maneras cabe la aclaración, ¿no? De que es precisamente para que todas aquellas personas que han sacado su plata o que por el temor de ese impuesto que había han decidido, no sé, ahora ya puedan estar un poco más tranquilas y vuelva a ingresar al sistema financiero. Puede tener un efecto de esa naturaleza. Pero, a ver, vamos a ver un tema, el tema de el IVA, por ejemplo, ¿no es cierto? Se había pedido que el IVA que se paga ahora entre 13 y 14%, bueno, baje al 10%. Además, ha sido una propuesta de campaña, ¿no es cierto? Claro, se ha hecho en ese sentido. Entonces, eso sí beneficiaría realmente al profesional, a quien tiene una empresa unipersonal. Eso sí le beneficiaría, porque finalmente, bueno, ahí nos sacaban muchísimo, pero muchísimo dinero, ¿no es cierto? Es decir, es realmente a través de los impuestos nacionales, no pagabas una bolitita o tenías una contadora, digamos, 100 bolivianos, terminabas pagando 1.400. El país era tu enemigo, Jaime. Pero uno no podía trabajar aquí. Sabes que es una pena porque uno quiere invertir en el país, quiere poder dejar su dinero en Bolivia, pero justamente uno tiene que estar pendiente de que no te caiga con alguna cosa, de que no te hagan... No, realmente por ejemplo, era te tu cuento enemigo. Una experiencia muy rapidito. Yo era docente, ¿no es cierto? En la época de la pandemia no se podía, no se podía pagar el tema de... no podías ni siquiera pagar impuestos nacionales, ¿no es cierto? Como docente. Y te sacaban al final casi el 20, 30% terminas pagando así libremente, ¿no es cierto? Yo, todo lo que gané en la época de la pandemia, cuando se rearticuló todo como docente, he ido y he pagado todo lo que había ganado en la pandemia. ¡Qué barbaridad! Pero es así, imagínate, además como docente universitario. Pero además, ¿no?, son unas cosas ridículas porque no puedes descargar impuesto con comida.
O sea, si eres un psicólogo, yo doy un caso, si eres un psicólogo y sacas factura por psicólogo, no, solamente en temas que sean relacionados. ¿A qué? Entonces, cursos, test, o sea, no comemos. Y en eso le doy la razón a Jaime Durán, que decía que eres un título valor, ¿no? Porque tiene tu nombre, tiene tu canal, tiene un monto de dinero. ¿Por qué no lo puedes transar? Y lo estás usando, es dinero que tú estás usando, entonces necesitas recuperar. Pero bueno, estamos hablando de los 4 que han dado el además día de hoy. era porque, por ejemplo, en la AJ, si tú hacías un concurso, tenías que ir a rendir cuentas de hoy eso. Hoy mismo ya vamos a regalar entradas para el cine, nosotros, porque antes no nos dejaban, era terrible, era ridículo, Jaime. Mira, nosotros teníamos, por ejemplo, algo para regalar y teníamos que inscribir y teníamos que demostrar y había que pagar un monto y cómo no podemos. ¿Sabes qué? Ha llegado un momento en que hemos dicho, se suspenden todos los concursos en Palenque TV, nadie regala nada, aunque teníamos premios, teníamos productos, nadie regala nada, porque me va a costar más cara la multa que el regalo a la gente. Exactamente, exactamente. Y bueno, eso también desincentiva el hecho de que se pueda generar comercio en función a aquello, es decir, es una forma de hacer publicidad también la que había, ¿no? Es decir, las entraditas del cine te las daban a ti, voy a regalarte tantas entradas de tal cine. Pero no te acuerdas de nuestra época, claro, llame por teléfono, el primero que llame tiene una entrada de cine, una maravilla. Ahora no, era todo puesto al análisis, no es correcto, no ha habido un engaño aquí. ¿Sabes? Vivíamos en el país tranca, de verdad, ¿no es cierto? Bueno, son los 3, me falta uno. Sí, hay uno más que no recuerdo exactamente en este momento, pero estaba ligado igual al tema de los juegos, de ese tipo de cuestiones. Lara, van a modificar, esto que te lo añado, la reglamentación, la forma de operar de la AJ, de la Autoridad de Juegos, en función a esta cuestión, ¿no? Sí, y ahora Lara ha dicho que estos no son temas que benefician a la población, que se debería haber trabajado el IT, el IU, ¿no es cierto? Claro, los impuestos a las utilidades, el IUE, ¿no es cierto? Exacto. Después está el IVA, que es fundamental. Que es fundamental, que nos caiga encima todos los meses. IVA, ¿no se ha tocado. Oye, y no se ha tocado el dólar, y no se ha tocado el subsidio, y no se ha tocado, lo más importante, ¿qué está esperando el gobierno? Lo que pasa es que lo que hay que hacer, sí, evidentemente, en términos económicos, es primero reducir la inflación. Tienes que reducir sí o sí la inflación. ¿Cómo puedes reducir la inflación? Con un mecanismo que creo que lo van a aplicar inmediatamente, que tiene que ver con inundar el mercado con dólares, ¿no? Ya pasa dicho que va a meter 550 millones de dólares a la economía próximamente. Eso quiere decir más dólares, va a seguir bajando el precio del dólar. Por ejemplo, te comento que el arroz ya está costando 100 bolivianos menos el quintal. ¡Wow! Entonces, eso es significativo, ¿no? Entonces, tú dices que están en una primero política tienen que bajar la inflación, claro. Desinflar un poco. Exacto, es como una inflamación del músculo. Exacto, lo que estábamos hablando. Primero se desinflama el músculo, o sea, primero se quita la inflación y después se hace el tratamiento mismo, ¿no? Claro, porque de lo contrario es como si tuvieses una hoguera, imagínate disparar el precio de los combustibles y le echas, ¿no es cierto?, gasolina ahí, es eso nomás, pues, ¿no? Te genera muchísima más combustión. Entonces, tiene que ser. Entonces, estas medidas básicamente no se van a llegar a dar seguramente hasta febrero. ¿Por qué decimos febrero? Porque el propio gobierno ha sostenido hoy que en febrero ya va a presentar un presupuesto general del Estado modificado. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese presupuesto tiene que incluir básicamente cuánto va a costar el precio de la gasolina, a cuánto va a fijar el precio del barril de petróleo, ¿no? Tiene que fijar todo eso, cuánto va a determinar, por ejemplo, como subsidio a los carburantes. Es que ahora, el dato, la huella, la pista que nos está dando es que va a bajar un 30%. ¿No es cierto? Entonces será un 30% del subsidio de los carburantes o 30% en función a reducir la administración pública en la mayoría de los ministerios. Bueno, sin contar el Ministerio de Justicia, que tenía 350 empleados y ahora se va a quedar con menos de la mitad de eso, ¿no es cierto? Un tercio de repente se quede, pero en la mayoría de los ministerios se están cumpliendo contratos eventuales, se están cumpliendo todo lo que representa esto que llamaban asistencias, ¿no es cierto?, análisis, este grupo, esta partida también de empleados que hacían consultorías, todo se va a desinflar, ¿no? Están dejando que concluya, muchos concluyen en noviembre, algunos en diciembre. Entonces
veremos ahí. En otras entidades, en la alcaldía, ¿qué pasó? Dijeron tenemos 7.000, 8.000 y al final volvieron a 6.000, pero otra vez han vuelto a crecer. Entonces, veremos cómo se maneja este tema de la burocracia. Pero ¿no? sabes que has dado una explicación muy interesante, porque creo que nosotros no nos dábamos cuenta de lo importante que es, porque estamos a la espera. Ya tiene que aplicar las medidas. ¿Hasta cuándo? La gente se pone nerviosa, dice ya se va a acabar el momento de tolerancia que tiene de alguna manera la población, pero no. Hay que desinflamar, A la gente le conviene que la gasolina siga costando. Por supuesto, y el pan también, aunque haya escasez, todo eso. Entonces, estamos en un momento importante. Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por permitirme hablar de estos temas. Muy interesante. Y este fin de semana, el programa Economía para Todos va a tener relación a estos temas. Vamos a hablar del ahorro. Del ahorro. Muy bien, lo haremos, por favor. Muchas gracias. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Y justamente para seguir hablando de este tema que creo que nos llama la atención poderosamente a todos, tengo a el representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, en Zoom. ¿Cómo está, Agustín? Buenas noches. Lo veía muy activo en redes esta tarde, haciendo una suerte de protesta de las medidas que se habían tomado. ¿Cómo está? Buenas noches. Hágame su comentario, por favor. Verónica, muy buenas noches a usted y a todo el país. Evidentemente, estamos en un país que después de 2 décadas de un socialismo muy, pero muy violento, muy secante, de un despilfarro, se ha visto medidas económicas interesantes que todavía faltan, pero son un buen indicio de que se quieren dar pasos concretos. Nosotros, el Comité Pro Santa Cruz, no somos oficialistas ni somos opositores, sino estamos siempre pensando, Verónica, en lo que nuestra gente requiere y quiere. Hoy el país requiere que la clase política dé señales y evidentemente se ha dado una señal. Hubiésemos querido que sea más, evidentemente falta, pero hoy se da una señal positiva de querer cambiar la estructura económica de Bolivia, liberando estos 4 impuestos, Verónica, además de haciendo una reducción del 30% al déficit fiscal, al déficit público hoy día que tenemos en el país. Eso es positivo, pero esto no debe quedar en anuncio, debe irse a lo hecho. Queremos realmente de aquí a 30 días ver si están aplicando lo que nos están diciendo y con ello vamos a ir apretándolo en el buen sentido, Verónica, además de todas las promesas electorales que se las vamos a ir cobrando de aquí en adelante, con lo propositivo que queremos ser desde el Comité Pro Santa Cruz. Lara hizo una referencia muy clara al decir que él tenía la esperanza de que esto sea más bien relacionado a otros impuestos más vinculados a la población, por ejemplo el IVA y otros que pagamos cotidianamente, que no le desagrada, pero que él esperaba que sea algo más para el pueblo mismo, digamos. Sí, todos esperamos lo mismo, todos esperamos que ya tengamos una merma al pago impositivo, pago de patente, pago de todo lo que se nos ha hecho tan pero tan cargoso para los bolivianos y nuestra economía. Al mismo tiempo, el gobierno debe responder por qué no lo hizo. Bueno, pero estamos empezando esto, ¿no es cierto? ¿A usted le parece adecuadas las medidas previas que se... ¿Aló? Sí, ¿me escucha? La escucho. Sí, vamos a quitar por favor los... yo le preguntaba, ¿le parece que estas son medidas oportunas y adecuadas, pero que hay que acelerar un poco el paso? Ciertamente, Verónica, ya no es como antes que se esperaban los 100 días para ver qué pasaba después de la luna de miel. Hoy día la gente, mire, en 2 semanas te está apretando, el pueblo quiere evidentemente saber qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque este aparatito nos hace estar conectados 24 horas viendo a los políticos que hacen 24 horas. Un día de ausencia de un político en redes, aparición mediática, empezamos a desconfiar y decir, ¿qué pasó? ¿Está enfermo? ¿Viajó? Entonces, eso va a tener que ser uno de los apures que va a tener el gobierno de darnos resultados rápidos, darnos... Sí, es interna del país que es muy pero muy grande para seguir solventándola.
Ahora, Santa Cruz se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes del país. Allá están las empresas más grandes y muchas de las empresas paceñas se han trasladado también allá. ¿Beneficia esto? ¿Estamos liberando ese país tranca que teníamos? Se cortó nuevamente, sí. Aló, ahora sí le escucho, Verónica. Le preguntaba, Santa Cruz es el motor de Bolivia, de pronto, el motor económico de Bolivia. ¿Está esto ayudando a la economía cruceña y por ende de todo el país? Hoy día, Verónica, todo va a ayudar, y no solamente a Santa Cruz, el Alto, a todos nos va a ayudar lo que va a empezar a hacerse en pro de la economía. ¿Por qué? Porque hemos tenido 2 décadas de un, vamos a decir, agotamiento de un sistema que no funcionó y que solo acumuló riqueza para los que estaban en la cúpula de gobierno. Hoy requerimos un Estado liviano, un Estado que gaste poco, un Estado que realmente resuelva los problemas de economía de los bolivianos, no de los que están en función de gobierno. Mire usted, hace tanto, Verónica, no se plantean normas legales en el tema de discusión de fondo de la economía en Bolivia. ¿Por qué? Porque el Estado central, el Estado de gobierno, la cúpula, decía no importa, esto lo manejamos entre nosotros y nos beneficiamos. Hoy el pueblo boliviano exige al presidente y al gobierno que den estas medidas y vamos a esperar cada semana, cada 10 días, medidas que se vayan a ver que mejoren las condiciones nuestras. ¿Se van a equivocar? Seguramente se van a equivocar, pero queremos ver de que estén ellos haciendo el intento de revertir esta crisis que nos dejó el socialismo, Verónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, para finalizar un poco, gracias, me ayuda mucho conocer su punto de vista, que es un poco la representación de lo que Santa Cruz, que es uno de los motores, decía, económicos, siente. Pero ahora para cerrar un poco, ¿cómo fue la campaña que se tenía para Samaipata? ¿Cómo está esa situación allá? Cuénteme un poquito. Verónica, bueno, seguimos tristes, trabajando de fondo. La primera etapa, que es recuperar a todas las personas, reubicarlos, tener los mínimos servicios que puedan ellos tener para poder comer y tener un techo donde dormir todos los días, ya se está sobrepasando. Hoy estamos entrando en una segunda etapa, que es evitar una epidemia de salud local, porque usted entenderá, se mueren lo que son animales y otros puede contaminar. Entonces estamos ahorita en una etapa de donativos, estamos en una etapa de asistir a la gente, de estar permanentemente con la zona. Son más de 1.500 personas afectadas, más de 33 comunidades, así que estamos trabajando en ello y ojalá que podamos salir más rápido lo que corresponda aquí en adelante. El programa social de lo que se va a hacer con esta gente tiene que ser el puntapié inicial, Verónica, de aquí en adelante, de todos los programas sociales cuando hayan damnificados y otros, para no dejar abandonada a nuestra gente y a su suerte, Verónica. Bueno, ¿y el clima allá en Santa Cruz está mejorando o se tiene todavía advertencia de lluvias como han tenido esta última temporada? Sí, las lluvias son permanentes en esta época. En estos 2 días evidentemente ha habido un calor profundo y bien fuerte, pero las lluvias están llegando cada rato porque estamos en esta época de lluvia, así que se están haciendo las contingencias para poder prevenir mayores desastres en la zona de los valles y toda lo que es la ribera del río Piraí, en el cual si hay esos desbordes evidentemente pueden causar daños irreversibles, irreparables para todo el pueblo cruceño. Bueno, yo le agradezco muchísimo de verdad por ese contacto y por hacernos conocer el punto de vista del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Gracias como siempre y será hasta cualquier momento. No, gracias Verónica, a usted y saludos a todo el país. Mil gracias. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Seguimos en el programa y esta vez tengo un contacto muy importante que creo que nos va a aclarar muchísimos temas. Está Jorge Richter con nosotros, ex vocero del gobierno anterior, pero sobre todo un analista político y un hombre conocedor de los temas del Ejecutivo, Legislativo, en fin. Jorge, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? El gusto en todo caso es mío. Un placer estar en tu programa y un saludo cordial para toda la gente.
Mire, el día de ayer el vicepresidente Lara hacía una referencia a que un vocero no tiene ningún sentido, que es un gasto insulso y que el presidente debería poder hablar por sí solo y no necesitar un vocero. Inmediatamente pensé en ti, que hiciste una vocería tan interesante durante tantos años. Explícanos un poquito por qué es fundamental un vocero y cuál es la función de él. El vocero o la vocera va a ser importante en función de las circunstancias y de las características que tenga el primer mandatario. En el caso que me tocó a mí desempeñar aquel trabajo, el presidente era una persona muy poco dada a los medios de comunicación, a las explicaciones de lo que era su gestión de las principales políticas. Sus apariciones eran esporádicas y, por supuesto, también el gabinete de entonces adolecía de una voz política que pueda hacer la interpretación de lo que significaban las decisiones que iba tomando el gobierno. En esa perspectiva, un vocero ayuda y colabora de manera sustancial en la relación con los medios, sobre todo en los espacios, diría yo, que más que conferencias de prensa, en los espacios en los cuales puede tener una entrevista y puede explicar, detallar, argumentar cuáles son las medidas y los motivos que han impulsado a que las mismas se puedan implementar. En el caso actual, el presidente Rodrigo Paz es una persona que simpatiza con los medios de comunicación, está bastante presente allí. Sin embargo, ahí yo recuerdo lo que dice Jorge Asís, un analista argentino muy serio en sus miradas y en sus evaluaciones, y él dice: no siempre es posible hablar todos los días para decir algo interesante. Hay que saber callar, hay que saber hacer pausas, hay que saber estar y hay que saber también replegarse en algunos momentos. Pero si el gobierno coordina su mirada, las políticas que decide, el horizonte político que se busca, el concepto de Estado y de sociedad que se pueda tener y definir, y todo eso está debidamente, insisto, coordinado entre los diferentes componentes o integrantes del gabinete, entonces la vocería es muy importante para poderse comunicar con la gente, con distintos espacios de comunicación y argumentar lo que se está haciendo. Pero si la vocería, que no hay una profesión, Verónica, para ser vocero, la vocería es la consecuencia de una formación que una persona puede tener, capacidades para que, exacto, para que pueda responder con argumentación suficiente respecto de distintas temáticas del Estado. Si la vocería solamente va a ser, en la lógica de lo que se hace mucho en Bolivia, un ataque permanente de invalidación a la otra persona sin escuchar lo que los opositores puedan argumentar, entonces esa vocería es de corta duración. ¿Hay vocerías en otras partes del mundo o en todas partes del mundo? Por ejemplo, Trump tiene su vocero, Milei tiene su vocero, así se trabaja también, ¿cierto? Hay países y presidentes que tienen una vocería específica, sobre todo una vocería presidencial. En el caso mío, yo fui vocero presidencial, no vocero gubernamental, aunque en los hechos hablaba de absolutamente todos los temas y era muy transversal a todos los ministerios. Actualmente el presidente Paz tiene una vocería también de orden presidencial. En la Argentina la vocería ha tenido, sí, la responsabilidad delegada de parte del presidente, que le ha conferido un rol absolutamente protagónico al vocero en la Argentina. No siempre ocurre esto. Cuando el presidente López Obrador estaba en ejercicio de sus funciones, su vocero era prácticamente una persona desconocida, porque él tenía una metodología distinta en la comunicación. Utilizaba cada mañana una plataforma de comunicación con los periodistas que se llamaba Las Mañaneras, hacía conferencias de prensa, desarrollaba sus criterios
y exponía sus argumentos, sus políticas, sus razones respecto de su gobierno. A mí me pareció la experiencia del presidente López Obrador fabulosa, e intenté desde el primer día, porque la primera presencia que yo tuve en el gabinete, propuse que tengamos una metodología semejante a lo que hacía el presidente López Obrador, tal vez no en la cantidad de una presentación diaria, pero sí al menos 3 presentaciones para tener un volumen de noticias importante, pero también un espacio que permita al gobierno argumentar, defender y explicar sus políticas. Bueno, evidentemente el presidente Luis Arce no quería que... No lo aceptó. En 3 oportunidades que quise hacerlo, tuve por respuesta un no. Sin embargo, lo de López Obrador, que fue una interesante forma de hacer política, generó también un desgaste muy fuerte, y creo que el vocero es precisamente ese eslabón que hace que no se rompa una relación cercana con la prensa, pero tampoco que se sature, ¿no es cierto? Porque puede generarse una saturación y un desgaste de la figura, como que se hacían la burla, hacían memes de López Obrador, era más burla que otra cosa, ¿no? Entonces es bien delicado ese tema. Mira, yo ahí tengo un criterio distinto, Verónica, porque el presidente López Obrador es uno de los presidentes que ha terminado su mandato con el más alto índice de popularidad. Y él hizo esas mañaneras no solamente durante los 6 años de gobierno, que es el periodo constitucional en México, sino también durante el tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad del Distrito Federal, una suerte de alcalde del gobierno de la ciudad del Distrito Federal. También implementó esta misma lógica. Y esa forma de hacer política y de comunicar no es lo único, por supuesto, hay otros factores también que determinan e inciden, es lo que lo llevó a él a ser presidente de México. Pero depende mucho del estilo, Verónica. Hay que tener el talento, sin duda, hay que tener el talento y la capacidad de comunicarse con la gente, porque aquí tenemos un Iván Arias que ni atrás ni adelante con sus programas. Pero bueno, quiero hablar de otro tema ahora. Tú has hecho en algún momento una crítica muy fuerte al salir de la vocería del anterior gobierno a lo que era la vicepresidencia. Tú dijiste, la vicepresidencia no debería existir. ¿Cuáles eran tus argumentos y qué análisis tienes ahora cuando tenemos esta vicepresidencia y este vicepresidente? Pero adicionalmente también he sido candidato a la vicepresidencia, claro, a esa institución, cierto, a la que yo le había señalado su insuficiencia institucional para las necesidades que tiene nuestro país. Bueno, la mirada que yo tenía y que sigo manteniendo y que creo que ahora se corrobora, Verónica, en el tema de esta vicepresidencia lo deja al señor Lara absolutamente en desventaja frente al hiperpresidencialismo que tenemos en nuestro país. Un viceministerio le arrebata en los hechos una cantidad de trabajo o de responsabilidades, de atribuciones que debería desempeñar el vicepresidente. Pero lo que el argumento, la primera parte de lo que yo señalaba en aquel tiempo, es que el vicepresidente no firma decretos, el vicepresidente no controla la Cámara de Diputados, no controla la Cámara de Senadores, el vicepresidente no tiene ningún poder importante, verdaderamente importante, tampoco en la parte administrativa del órgano legislativo. Senado y diputados se administran por su cuenta. Él tiene su propio presupuesto, entiendo que son alrededor de 62 millones de bolivianos. El presupuesto de la Asamblea Legislativa, sumando senadores y diputados, es de 1.200 millones de bolivianos. Fíjate tú esa diferencia. No, el doble. 1.200 contra 62. Yo estaba calculando 600 no, es 62. Increíble. 62. Entonces, el vicepresidente dice la Constitución en su artículo 174 que acompaña las políticas del Ejecutivo.
que acompaña en la estructuración de la política internacional del país, que puede coordinar con las regiones o con los gobiernos autónomos. Y lo único importante es que sustituye al presidente ante ausencia de él. Sí. Y te quiero decir que en todos esos casos, solo hace acompañamiento o si el presidente le delega una responsabilidad. Tiene menos poder que un ministro. Y lo último que te menciono rápidamente, Verónica, el vicepresidente en nuestra Constitución forma parte del Poder Ejecutivo. Así lo señala la Constitución. Entonces debería estar en los gabinetes. Debería estar en los gabinetes con voz y voto, debería firmar los decretos. ¿Por qué no hay nunca un proceso penal en nuestro país contra un vicepresidente? Porque no tiene poder, porque no tiene influencia. Este es el hecho real y lo estamos viendo ahora con el caso del vicepresidente Edman Lara. Entonces, debemos cambiar esa institución, la vicepresidencia, en mi criterio, y esa siempre ha sido mi propuesta, por una institución transversal a todos los ministerios con capacidad alta de coordinación y también, por supuesto, en una suerte, quiero decir, de jefatura de gabinete, pero no jefatura de gabinete administrativo, sino jefatura de gabinete como en otros países, activa, de coordinación plena y absoluta. Sí. Ahora hay un viceministerio de coordinación parlamentaria, eso todavía le quita. Siempre hubo. En el gobierno de Arce también era Gustavo Torrico. Claro, pero ¿no deberían ser funciones también del vicepresidente? Es que el vicepresidente solamente, algunas personas que se refieren malentienden esto. El vicepresidente solo tiene por función importante en referencia con legislativo el presidir la asamblea legislativa. La asamblea es cuando funcionan de manera conjunta diputados y senadores. Pero eso es esporádicamente, eso no es todos los días. Claro. Él no tiene tampoco la capacidad de administrar o determinar la agenda de diputados y de senadores. Alguien alguna vez me decía, puede ser, el vicepresidente puede ser, es el presidente del Senado cuando él quiere. Eso era en la vieja Constitución, en la actual no ocurre. No es así. Bueno, ¿y qué ibas a hacer tú en caso de que fueses vicepresidente? O sea, ¿cuál era tu visión de ese espacio que estás diciendo que es tan limitado? Dos cosas fundamentales. La primera, iba a proponer una modificación a la Constitución Política del Estado para la transformación de la vicepresidencia en una instancia institucional distinta, y que cuando la Constitución Política del Estado hubiese sido modificada, si los bolivianos lo aceptaban, pues entonces la vicepresidencia tenía que desaparecer para dar paso a una jefatura de gabinete transversal, como te digo, a todo el poder ejecutivo. Esta era la propuesta en lo que hacía la institución. Y número dos, mientras la Constitución estaba vigente, la vicepresidencia, por lo tanto, continuaba, tenía la intención de convertirla en el eje articulador de la generación de diálogos y de consensos y gobernabilidad en nuestro país, apuntando primero, sobre todo, a la pacificación de los bolivianos, que significa trabajar largo aliento de complementaciones y de complementariedades, quiero decir, entre bolivianos, entre regiones, entre distintos estratos sociales para tener una buena convivencia, una convivencia pacífica entre los bolivianos, que hoy día estamos muy lejos de todo eso. Hacer cosas positivas cuando se tiene conocimiento, creatividad, iniciativas, en fin. Muchísimas gracias, correcto, Jorge. De verdad ha sido muy importante tu participación, toda esa explicación siempre es. Aún quedan años, Verónica, para poder aún quedan años para poder todavía llevar adelante estas iniciativas. Ya con que lo discutan los bolivianos sería
verdaderamente importante. Hoy estamos viendo que, perdón, solo te robo 30 segundos. Sí, adelante, por estamos favor. viendo que estas ideas o que aquellas interpelaciones a la presencia de la vicepresidencia eran reales. Mucha gente lo tomó de forma peyorativa, algunos dijeron el alcalde... Lo personalizaron de repente, ¿no? Lo asociaron automáticamente a Choquehuanca, pero en realidad tú estabas hablando genéricamente. Yo estaba hablando de la institución, claro. Y alguna gente señalaba y decía que me daba algunas ínfulas para proponer aquello. Hoy estamos viendo que la vicepresidencia y el vicepresidente Lara lo está sintiendo en cuerpo propio, que la vicepresidencia no tiene ningún valor importante. Y hay que cambiar, no hay que tener temor, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que modernizar el país y hay que perfeccionar nuestras instituciones. Siempre habrá tiempo para aquello. Te agradezco el espacio. Te toca decir, se los dije, ¿no es cierto? Como decían los papás, se nos decían los papás. Gracias, Jorge. Esa palabra que tanto aborrecemos cuando alguien nos lo recuerda. Te dije, te advertí. Te lo dije. Gracias, Jorge. Un abrazo, un gusto saludarte. Hasta cualquier momento. Otro para ti. Qué interesante. Claro que sí. De verdad necesitábamos tener esa referencia tan importante de lo que es verdaderamente una vicepresidencia, primero que nada, y de las modificaciones que se podían hacer. Hay propuestas en la Constitución Política del Estado, hay ahora para modificar la Constitución, inclusive se están haciendo algunas propuestas para poder fortalecer esa imagen, fortalecer esa presencia. Todas partes del mundo tienen un vicepresidente. Lo que sí se les da, de alguna manera, las funciones que se tienen que dar. Porque cuando a uno lo dejan como con ciertos vacíos, difícilmente se puede lograr avanzar, ¿no es cierto? Y bueno, de avanzar se trata. Yo tengo el contacto con un profesional de lujo que con su capacidad y su conocimiento ha estado detrás de este tema durante mucho tiempo, parlamentario él, y por fin ahora podemos celebrar que los autoprorrogados no van más. Saludo muy cordialmente, Carlos Alarcón, parlamentario, pero tú estás en esta lucha mucho tiempo, Carlos, buscando que se haga realidad lo que es nomás pues lo correcto en nuestro país. Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Verónica. Se me fue la imagen de la pantalla, no sé si me están viendo bien ustedes. Te vemos perfectamente, sí, te vemos muy bien. Yo te decía, tú estás tras de esto hace mucho tiempo atrás. Sí, mira, ha sido una lucha prácticamente maratónica. Desde el 2 de enero del 2024, que estos señores se autoprorrogaron, una decisión inédita en el mundo, yo te diría, Verónica, porque ninguna autoridad pública, sea o no sea juez, puede atribuirse a sí misma su título de nombramiento, cuando esa función feneció de acuerdo a la Constitución, que solo debería haber durado 6 años. Entonces, ese solo hecho ya era un hecho criminal, delincuencial, y se agravó porque a eso se adicionó de que cuando se cuestionaba ese ejercicio inconstitucional y ilegal por usurpación de funciones, ellos actuaban como jueces en causa propia, lo cual ya desnaturaliza la función del juez. En ningún país del mundo un juez puede actuar en su propia causa, deja de ser juez. Y esto es lo que hacían estos autoprorrogados para anular y neutralizar cualquier acción que tendía desde el legislativo para que cesen en este ejercicio ilegal de funciones. Hicimos la... Sí, adelante. Nunca mejor dicho, juez y parte, ¿no? Eso es exactamente lo que hicieron. Pero ahora se viene un periodo difícil, vienen 10 días para que ellos se retire. ¿Y qué va a suceder con todas las causas que atendieron? ¿Quedarían nulas de pleno derecho o qué viene de aquí en adelante? Porque ahí parece que al haber el vacío empezamos a tambalear con nuestra justicia nuevamente. No, te explico por qué no hay problema, pero está mejor la situación porque ellos dijeron que todavía se quedaban 10 días más, pero ha salido una decisión de la Sala Constitucional de Potosí diciendo que tienen que cesar inmediatamente desde su notificación en el ejercicio ilegal de funciones, o sea que ese plazo de 10 días que ellos mismos se lo confirieron ya no corre. Y además
no corre, o sea, ya están destituidos, por eso hay una nueva presidenta que hace horas, la magistrada Prudencio es la nueva presidenta del TCP. Y hay además una orden de aprehensión en una acción popular transversal que ellos le llaman, que se está tramitando en Santa Cruz y que han dispuesto la aprehensión para que comparezcan ante esas autoridades jurisdiccionales de Santa Cruz. Con lo cual, digamos, ya los autoprorrogados prácticamente a partir del día de hoy ya no corren más en sus funciones ilegales. Y hay una nueva presidenta del TCP. Y ahora, ¿qué hacemos con tu pregunta con las causas pendientes? Mira, hay toda una doctrina de la teoría general del derecho consolidada en el mundo de la transición entre regímenes de facto a regímenes democráticos, tanto con relación a las leyes como con relación a las sentencias. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para evitar el caos y la anarquía y para mantener la seguridad jurídica, todas estas leyes y sentencias no se anulan por el origen de las autoridades que en su momento ejercieron ilegalmente las funciones. Entiendo. Sí pueden ser cuestionadas por sus propios contenidos. En el caso de que haya una ley, por ejemplo, como hemos tenido los códigos Banzer, etcétera, que podía ser cuestionada de algún régimen militar, en ese caso tú puedes revisar esa ley en el nuevo gobierno democrático y puedes abrogarla, derogarla. Y lo mismo con esta sentencia. Estas sentencias emanadas de estas autoridades judiciales de facto no se anulan por el origen viciado, sino por el contenido, que el contenido de alguna sentencia pueda perjudicar algún derecho fundamental de alguna persona que se queje. Es decir, no hay inseguridad jurídica, no hay caos, no hay anarquía, y todo sigue su ritmo normal y regular en el Estado de Derecho. Pero con la posibilidad abierta de que quien sienta que no ha sido justa su resolución pueda llevarla nuevamente a una revisión. Lo que me interesa que dices es que no van a quedarse sin sanción, sino que está empezando ya el proceso para poderlos, me imagino, que hacer pagar, pues oye, todo lo que han hecho en el transcurso de este tiempo. Sí, tú sabes que yo he sido parte de la anterior asamblea y de la Comisión de Justicia Plural, justamente en las dos últimas sesiones, presidida por el diputado Jáuregui, que era el mano derecha de Luis Arce Catacora en la asamblea, en la Cámara de Diputados. En las dos últimas sesiones, todos los miembros, salvo yo, que he hecho una disidencia expresa, han dispuesto el rechazo de 8 juicios de responsabilidades contra estos autoprorrogados, especialmente contra el magistrado Hurtado y Espada. Eso te demuestra que Jáuregui y compañía le estaban pagando los favores que le hicieron a Luis Arce Catacora, y por eso siempre decía que los prorrogados eran el engendro prohijado por Luis Arce Catacora. Y ahí está la prueba. ¿Cómo es posible que en las últimas sesiones les hayan cerrado aproximadamente ¿Se puede reponer esto? ¿Se puede reponer esto? Se puede hacer algo mejor, porque ya no les correspondía juicio de responsabilidades. Nosotros en agosto del 24 viajamos a Sucre para que se les haga procesos ordinarios por usurpación de funciones, y para protegerlo el anterior fiscal general Lanchipa remitió a la asamblea, y por eso es que Jáuregui hizo esta última maniobra de impunidad. Lo que corresponde ahora es que se los juzgue en la vía ordinaria como particulares que han usurpado funciones públicas. Ahora entiendo. Bueno, viene una etapa de convocatoria, ¿cierto? De convocatoria. Viene la etapa de convocatoria de poder tener nuevos miembros de este tribunal. Sí. Mira, cuando presentamos con el diputado Reyes hace pocos días atrás, la ley, que ya la presentamos en la anterior asamblea, pero la actualizamos para que cesen los usurpadores judiciales en sus cargos ilegalmente ejercidos, hemos establecido 2 normas adicionales. La del cese ya se ha solucionado con lo que ha ocurrido el día de hoy, pero señalamos en otro artículo que toda autoridad que se autoprorrogue no va a tener juicio de responsabilidades y va a ser sometida a la justicia penal ordinaria. Y 2, que los suplentes elegidos en la última elección en el Tribunal Constitucional has tenido 4 titulares y 4 suplentes. Que esos elegidos por el voto, en lugar de entrar como conjueces a cubrir el quórum caso por caso,
en esta ley que presentamos, que lo integren con los 4 titulares de manera permanente, bueno, pero provisional, claro, hasta que se complemente la elección o vayamos a la reforma de la justicia en una reforma parcial de la Constitución. Y así no se genera un vacío y tenemos la certeza de que todo va a continuar, por lo menos a media máquina, pero sí va a continuar. Qué importante. Sí, 8 de 9, yo creo que más bien casi a máquina completa, ¿no? Porque casi a máquina, sí, y es fundamental, pero además, como dices tú, elegidos, y es lo que la gente le da más certeza de lo que está sucediendo. Bueno, ya para cerrar, te quiero hacer una consulta. Tú eres parlamentario y el día de hoy han presentado un proyecto de ley para poder destituir al vicepresidente Lara. ¿Cuál es tu punto de vista? No, mire, ese proyecto de ley es un disparate total, descabellado, es poner gasolina al fuego. La persona que lo presenta no tiene ninguna legitimación para presentarlo, porque solo lo puedes hacer si eres ciudadano con iniciativa legislativa ciudadana, como la que hizo Juan del Granado cuando recolectó firmas para hacer un cambio a la justicia en la Constitución. Necesitas aproximadamente el 10% del padrón electoral, pero además, para poder hacer esa reforma tienes que aprobarla con referéndum. Los ciudadanos quieren que se cambie la justicia en la Constitución, no vas a hacer todo un cambio a la Constitución para destituirlo al vicepresidente. O sea, ese es un disparate total. Eso yo creo que es un troyano el que está haciendo eso, porque quiere incendiar y convulsionar el país para generar inestabilidad y zozobra al nuevo gobierno. O sea, repudio totalmente esa iniciativa. Tenemos que cambiar la Constitución con referéndum para cambiar la justicia, Verónica, y aquellas normas que te impiden atraer inversiones de calidad en el país. Pero no vas a hacer para sacarlo, una reforma constitucional para sacarlo al vicepresidente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Qué bueno que lo digas como parlamentario y como representante nacional, porque tú ves que la gente a veces se deja llevar porque sale esto, porque le dan cobertura y porque no conoce verdaderamente la norma. Creo que dejamos claro eso, bien sentado. Sí, no tiene ninguna legitimación el que la ha planteado y lo sabe. Tiene que tener el 10% del padrón electoral. Además, eso está sujeto, si es que tendría el 10%, a un proyecto de modificación y además a un referéndum. Imagínate ir a un referéndum para eso cuando necesitas el referéndum para cambiar la justicia en la Constitución. Por eso no tiene ningún sentido eso. No, realmente le estamos tratando de hacer daño a nuestro país con más y más problemas. Te agradezco muchísimo, Carlos. Gracias por el tiempo que te has dado. Gracias por la explicación tan precisa de lo que estamos viviendo y gracias por no haber botado la toalla, sino continuar hasta lograr el objetivo final. Gracias de verdad. Un cordial saludo, Verónica, y hasta próximo contacto. Hasta cualquier momento, sí, gracias. Bueno, de esa manera creo que hemos tenido el día de hoy un programa muy amplio donde hemos dado sobre todo pautas claras, porque esa es la idea, ¿no es cierto? La información nos llega de un momento al otro, la información es fuerte, nos llega como una marea, hay que calmarse, analizarla, escuchar a especialistas, observar con calma y terminar entendiendo y poder inclusive conversar adecuadamente con los términos correctos y no con fantasías o ridiculeces o con especulaciones como nos gusta muchas veces hacerlo a los bolivianos. Esa es nuestra misión, que usted conozca un poquito más, se eduque, nosotros también nos educamos en ese proceso y aprendemos cada día más. Y también nos informamos, pues así como está listo nuestro equipo de prensa y nuestros informativistas en este momento, arrancamos con los titulares de la fecha porque ya está listo el noticiero 24 horas del día de hoy. Un abrazo y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Chao, chao.